Con nuestro primer invitado del día vamos a hablar del auge de la extrema derecha en Europa y cómo ha cambiado la estrategia dentro de los países de la Unión Europea. Para ello hablamos a Emilio Ordiz, periodista especializado en el estudio de populismos y discursos euroescépticos con maestría en la Unión Europea. Emilio, buen día, gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves en Directo América de France 24. También nos acompaña en nuestra mesa de trabajo nuestra periodista Marta Moya. Marta. Buenos días, Emilio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Quería empezar estas preguntas diciendo un poco, ¿cuál puede ser el punto de inflexión en el seno de los partidos euroescépticos en este cambio de posiciones de los partidos de ultraderecha, ¿no? Porque veíamos a Meloni que decía que tenemos que establecer el debate de la soberanía sin plantear que nos vamos de la Unión Europea. ¿Cuál puede ser este punto de inflexión que marca el cambio de discurso? Bueno, yo creo que es muy claro, ¿no? El punto y el punto es el Brexit. El hecho de que al Reino Unido la salida de la Unión Europea le saliese mal o le esté saliendo mal, porque en el presente también se están viendo las consecuencias, ha provocado que quienes hacían, digamos, seguidismo de esa idea del exit, ¿no? De la coletilla de exit, ahora ya se lo piensen dos veces y, de hecho, salvo algún detalle por el estilo que pueda mantener Alternativa por Alemania, el resto de partidos euroescépticos ya no están en esa idea. Esto podría ser, Emilio, digamos, hacer tambalear a la Unión Europea, digamos que más países estén con la idea de salirse de este bloque, o también, como lo estábamos hablando, hay un cambio en los partidos de ultraderecha de mejor reformar la Unión Europea desde adentro, digamos, para que los países tengan más autonomía y no sea tanto como un bloque. Sí, de hecho para la Unión Europea como tal es más peligroso lo segundo, porque al final con lo primero, digamos que el país que se sale o los países que se salen se aíslan, que es lo que está pasando con el Reino Unido, pero si dentro de la Unión se forma un bloque fuerte que apuesta por una desintegración del proyecto europeo, es decir, quitar competencias a Bruselas para que las recuperen, por así decir, los Estados miembros, eso sí que genera una fricción muy difícil de corregir para la Unión. Yo te quería preguntar, Emilio, la guerra en Ucrania y esta crisis inflacionaria, por una parte, deja a una Unión Europea fuerte, que toma decisiones, que se pone de acuerdo, que impulsa medidas de calado contra el régimen de Putin, pero también las consecuencias derivadas de esta guerra pueden traer consigo debates también ultranacionalistas a corto y medio plazo. ¿Hasta qué punto es viable, ¿no? que se den estos debates y que esta unión de naciones que plantean los partidos de ultraderecha prospere? A ver, realmente ahora las formaciones euroescépticas no tienen una mayoría en los gobiernos nacionales como para decidir una reforma de los tratados que quite competencias a la Unión Europea. Es verdad que estamos viendo una tendencia de auge, ¿no? De partidos euroescépticos, lo hemos visto con el nivel de voto de Marine Le Pen en Francia, pero más recientemente tanto en Suecia como en Italia con Giorgia Meloni, pero todavía es pronto para hacer un análisis tan a lo grande, ¿no? de una reforma de la Unión Europea. Y es que la sensación que da después de la pandemia y ahora con la guerra es que el camino es el contrario, el camino es hacia una mayor integración de la Unión Europea. Lo vimos con las vacunas de la COVID, lo vimos con el fondo de recuperación, lo estamos viendo con el envío de armas a Ucrania. Chocan dos modelos, ¿no? Yo creo que estamos más cerca de una apuesta por la integración que de una apuesta por la desintegración. Eso no quiere decir que no exista un auge de los partidos de ultraderecha, que por cierto ahora mismo están en su máximo de votos en la Unión Europea. Por ejemplo, Hungría y Polonia, que están en el seno de la Unión y que tienen gobiernos reaccionarios con esta integración europea, pueden servir de ejemplo para estos partidos de ultraderecha que aspiran a estar en los gobiernos a corto o medio plazo. Sí, de hecho son el ejemplo. Especialmente hay una comparación muy sencilla en el caso de Italia con el caso polaco. ¿Por qué? Porque al final el gobierno polaco de Ley y Justicia es un gobierno euroescéptico, pero al mismo tiempo es atlantista.
es decir, es pro-OTAN, no tiene un peaje que pagar en el sentido de estar cerca de Moscú o servir de apoyo a Putin, cosa que sí le pasa a Hungría. Entonces el modelo polaco al final te deja como euroescéptico en una posición ventajosa. ¿Por qué? Porque de un lado apoyas a Ucrania y de otro estás más por la alianza de naciones, ¿no? Que es como lo quieren llamar los líderes euroescépticos. Emilio, a fin de cuentas, ¿a los gobiernos entonces les conviene más estar dentro de la Unión Europea que fuera de ella? Sí, yo a las pruebas me remito. Yo creo que con lo que estamos viendo, con lo que hemos visto en el Reino Unido, queda muy claro que la apuesta de los partidos euroescépticos debe ser, si tienen fuerza suficiente, una reforma de la Unión Europea desde dentro antes que salirse. Salirse, hay una frase que se repite mucho en Bruselas, que es que fuera hace demasiado frío. Bueno, pues el Reino Unido se está congelando. Entonces, el resto es lo suficientemente inteligente, está siendo lo suficientemente hábil como para no jugar esa baza de salir de la Unión. Incluso Emilio y Marta, luego del Brexit, este distanciamiento de Escocia con el Reino Unido, ya están planteando otra vez hacer un nuevo referendo porque ellos dicen que se sienten más europeos que, digamos, seguir no siendo británicos fuera de la Unión Europea, Marta. Tal cual. Yo te quería preguntar, Emilio, en el seno de los partidos de ultraderecha tampoco hay un consenso claro sobre ir unidos en el Parlamento Europeo, ¿no? De hecho, ahora mismo hay conservadores y reformistas, el partido donde están los polacos de Ley y Justicia con Vox de España, está Identidad y Democracia, donde está la Liga de Matteo Salvini con Agrupación Nacional de Le Pen, y luego está el Fidesz de Orbán, que está en los no inscritos. ¿Esto puede cambiar de cara a las elecciones de 2024? ¿Puede haber una unión de partidos de ultraderecha para hacer equipo, para sumar fuerzas? Claro. A corto plazo es difícil, es decir, son partidos que en su identidad nacionalista son poco dados a grandes acuerdos. Es verdad que es una de las grandes metas de la ultraderecha europea, el tener una gran familia dentro del Parlamento Europeo que, si existiera, sería la tercera más potente, incluso por delante de los liberales. Pero a corto plazo eso no parece viable y, de hecho, los propios hermanos de Italia ya la semana pasada dejaron claro que esa no era una de sus prioridades y, además, la frase que se remarcó de aquellas declaraciones fue que todavía hay diferencias insalvables entre conservadores y reformistas e Identidad y Democracia. Sí que podremos ver a Víctor Orbán y a Fidesz integrándose en conservadores y reformistas, en ECR, para no quedarse, digamos, como ese verso suelto. Pero una apuesta común de cara a 2024 a mí me parece todavía complicada. Tenemos que ver también qué pasa, ¿no?, en estos próximos meses en Ucrania y las consecuencias de la guerra para determinar un poco hacia dónde se mueven estos partidos. Todo está por verse, Marta y Emilio. Gracias, Emilio, por estar con nosotros esta mañana de jueves en Directo América de France 24. Estábamos conversando con Emilio Ordiz, periodista especializado en estudios de populismos y discursos euroescépticos con maestría en la Unión Europea.